y bienvenidos a este primer video donde estaremos comentando sobre las habilidades para el manejo del estrés personal. Esta clase corresponde al Instituto Pedagógico Rafael Alberto Escobar Lara de la Universidad Pedagógica Experimental Libertador, de la clase de posgrado en gerencia educacional, donde la cátedra es habilidades gerenciales. La tutora es la doctora Belsi Méndez y mi persona el profesor José Páez. Estaremos hablando del contenido a continuación, donde estaremos viendo qué es el estrés, cómo se origina, la defensa antiestrés, algunas estrategias directivas para la eliminación de los factores del estrés, la clasificación del estrés y estaremos dando algunas conclusiones también. En la vida cotidiana, todos los individuos enfrentamos una sobrecarga de estímulos, de una u otra manera. Y esto genera en nosotros algunas circunstancias. Puede ser diferentes formas de ansiedad, de temor y sobreexcitación, ya sea de una manera propia o inducida. Esto puede ser por factores externos a la propia persona. Los momentos de calma y de tranquilidad, relajación, son vitales para la salud tanto física como emocional. Vamos a definir qué es el estrés. El estrés es un sentimiento de tensión física o emocional. Puede provenir de cualquier situación o pensamiento que lo haga sentir a uno frustrado, nervioso e inclusive furioso. Pero el estrés es la reacción del cuerpo a un desafío o a una demanda. Ese desafío y esa demanda son de pequeños episodios que pueden suceder cotidianamente, como les comentaba anteriormente. El estrés ahora podemos decir que puede ser de una manera positiva e inclusive también de una manera negativa, como cuando necesitamos la ayuda y para evitar algún peligro, entonces nuestro cuerpo genera ese estrés necesario inclusive para evitar dañar nuestra salud. Ahora, ¿cómo se origina el estrés? Podemos hablar de 4 fuentes principales del estrés. La primera es los factores estresantes de tiempo. El sobrecargo de trabajo que es común en las personas con el horario, la carga de muchas veces tener que realizar trabajos no solo para el que ellos están o del que ellos están encargados, sino también de otras personas. Y muchas veces la falta de control, tanto personal como de las circunstancias que nos están rodeando. Otra fuente principal del estrés son los factores estresantes de encuentro. Esto tiene que ver con el conflicto de funciones o también puede ser un conflicto de temas o inclusive un conflicto de acciones. Cada una de esas partes entonces nosotros deberíamos coordinarlas de tal manera que nos permitieran entonces a nosotros el hacerlas en su tiempo debido y que esto evitara o minimizara el estrés en cada uno de nosotros. Otro factor son las situaciones estresantes que vivimos cotidianamente, como son las condiciones de trabajo desfavorables. Como hoy en día sabemos, bueno, muchas personas lamentablemente no están en un empleo que les dé una remuneración acorde con su capacitación o inclusive mucho más por debajo de lo que se necesita para poder vivir semanalmente. Y esto, bueno, crea una situación estresante en las personas. Inclusive también los cambios rápidos de alguna mudanza o si necesitamos nosotros realizar alguna actividad que amerite que estemos a tiempo, muchas veces eso también entonces genera esas situaciones de estrés en nuestra vida. También hay otro factor que son los anticipatorios. Esto tiene que ver a veces con expectativas
que nos hemos puesto, pero resulta que no se cubren, unas expectativas que muchas veces resultan hasta desagradables, y otra situación que tiene que ver con nuestros estados de ánimo, como es el miedo. El miedo también a enfrentar situaciones nuevas, eso también muchas veces crea en nosotros el estrés. Ahora vamos a hablar de la defensa antiestrés. En esa defensa antiestrés está el tema sobre la agresión. Ese tema de la agresión ataca directamente al factor de estrés, o sea, a uno mismo o inclusive a otras personas u objetos. También tenemos el de la regresión, que es una adopción de una respuesta que fue exitosa en alguna ocasión anterior. Todos estos elementos ayudan a poder combatir el estrés. También tenemos la represión, que es una negación del factor de estrés, olvido o una redefinición de el mismo. El retiro es en el cual las personas muchas veces caen en una fantasía o en una falta de atención u olvido voluntario, o pueden realmente escapar de la situación misma. Y también, bueno, tenemos lo que es la fijación, es una persistencia con una respuesta sin importar su eficacia. Si estos mecanismos de defensa reducen el sentimiento de estrés de una persona, nunca se experimentan los efectos negativos. Sin embargo, cuando el estrés es tan pronunciado o es continuo, que sobrepasa las defensas, o es tan resistente como para permanecer por más tiempo que las energías de defensa disponibles, entonces esto puede provocar en la persona un agotamiento, inclusive le puede producir consecuencias patológicas. Vamos a nombrar algunas estrategias directivas para la eliminación de los factores del estrés. El manejo eficaz y eficiente del tiempo es en primer lugar lo que vamos a considerar, porque la preparación y el mantenimiento preventivo, la planeación, la construcción y la organización, todas estas áreas o actividades que no se tienen que hacer entre comillas, son cruciales para el éxito a largo plazo. Sin embargo, debido a que no son urgentes, con frecuencia quedan fuera de los horarios que comúnmente tenemos. Las actividades importantes o no urgentes deben ser la prioridad, principalmente en la agenda de nuestra administración del tiempo, porque debemos asegurarnos de que este tipo de actividades tengan prioridad, o sea, los problemas urgentes que se encuentran puedan reducirse. Es decir, nosotros podemos usar el tiempo de una manera eficiente, evitando la procrastinación, o sea, dejando que pase el tiempo sin hacer las cosas, y eso nos va a permitir a nosotros que el estrés se minimice. Otra cosa importante en las estrategias directivas para la eliminación de los factores del estrés es el saber delegar. Y delegar no significa solamente conseguir más tiempo para hacer lo verdaderamente importante, o solamente por encargar a terceros para la realización de las tareas más sencillas. Una delegación, cuando le llamamos eficaz, implica repartir responsabilidades, proporcionando a cada uno de los integrantes del equipo un objetivo, un tiempo para entregar o un plazo, y unos requisitos tanto económicos y de calidad, y dejar que esta persona entonces decida cómo hacerlo, porque precisamente delegar implica que la persona pueda tomar sus propias decisiones. En tercer lugar, tenemos que fomentar y colaborar en equipo efectivo de trabajo. Es uno de los factores antiestrés que nosotros debemos considerar. Un equipo efectivo de trabajo es un conjunto de personas que se organizan de una forma determinada y se integran de tal manera que logran entonces establecer una sinergia entre ellos, logrando sus objetivos en común, tanto a corto, mediano o largo plazo. Entre algunas de esas características de un equipo de trabajo eficiente es el compromiso unificado hacia la meta, una participación activa de todas las personas, una comunicación que sea honesta y que sea abierta, como también una toma de decisiones que se realiza en consenso. Y eso hace que las ideas sean o tengan un uso eficiente.
También debemos considerar muy importante la inteligencia emocional. Esta, además de fomentar las relaciones de colaboración y aceptación con las demás personas, nos permite tener estrategias para eliminar el estrés de encuentro. O sea, nosotros desarrollamos nuestra propia inteligencia emocional. Bueno, según Goleman en 1997-1998 y Sami en 1997 nos explica sobre la inteligencia emocional aplicada a las relaciones y con el propósito de disminuir el estrés. Esta inteligencia emocional nos da o nos capacita para manejar nuestras propias emociones, o sea, es gestionar nuestras propias emociones, nuestros propios sentimientos, de tal manera que eso nos permita reducir el estrés en las actividades o en la cotidianidad que nosotros vivimos cada día. Otro aspecto importante de las estrategias directivas para la eliminación de los factores de estrés es el desarrollo de la elasticidad. ¿Qué quiere decir esto? El desarrollo de la elasticidad para nosotros aprender a manejar el estrés nos va a permitir a nosotros, como el nombre lo indica, ser elásticos en las relaciones, es decir, permitirnos que éstas puedan sobrellevarse de tal manera de que nos permitan a nosotros alcanzar las metas, pero sin que causen en nosotros una fatiga o mental o física, corporal inclusive. Cuando los factores de estrés son duraderos o imposibles de remover, manejarlos requiere el desarrollo de una elasticidad personal. Esta es la capacidad de soportar los efectos negativos del estrés. Todo entonces, de alguna manera, cada individuo pareciera desmoronarse, ¿verdad?, bajo la presión, mientras que otros parecen prosperar. Un pronosticador importante de este aspecto, de que los individuos manejen bien el estrés y cuáles no lo manejan bien, es la cantidad precisamente de elasticidad que permitimos en el desarrollo de las actividades. ¿Cómo se logra esto? Se puede lograr mediante el logro de un balance en los diferentes aspectos de la vida. Ahora, el estrés lo podemos clasificar en dos maneras principalmente. Una es lo que se conoce como el eustrés. El eustrés es ese aspecto positivo del estrés. Es un estrés que es puntual, o sea, son situaciones concretas que alteran la emocionalidad, pero lo hacen de manera ocasional y tienen una corta duración en el tiempo. Las consecuencias del eustrés son incluso beneficiosas porque permiten acelerar el pulso, los latidos del corazón, el ritmo cardíaco, nos ayudan a la velocidad mental, a estar en alerta, a generar y vivir en competitividad, buena competitividad, luchar por un objetivo claro e inclusive pueden generar una ambición sana. Este eustrés puede activar el cuerpo y prepararlo para luchar, huir o incluso puede ayudarnos a salvar la vida. Un ejemplo del eustrés es aquel corredor que va a iniciar la carrera de 100 o 200 metros plano y entonces esta persona, bueno, allí tiene el estrés, pero el estrés está de manera positiva, lo que se conoce, como acabamos de decir, el eustrés, que entonces le da la firmeza, le da la capacidad, lo ayuda a impulsarse para intentar ganar esa carrera. La otra parte del estrés es lo que se conoce como distrés y esa sí es la parte negativa del estrés. Es cuando sentimos que no podemos hacerle frente a una determinada situación. Eso hace que entonces nosotros nos desbordemos en nuestras emociones, en nuestras vidas y entonces la consecuencia inmediata en lo biológico es que se eleva el cortisol y eso produce bloqueos e inclusive se somatiza y crea perjuicios para nuestra salud, inclusive llegando a ser en algunas situaciones muy graves. Entre sus consecuencias tenemos que puede tener consecuencias psicológicas, emocionales, físicas, conductuales y la mayor consecuencia negativa es que se deprime el funcionamiento del sistema inmunológico. Y estamos hablando que este distrés es cuando ya es de manera continua, es decir, que la persona
cotidianamente vive en esta situación de estrés o de distrés. Muy bien, entonces vamos a tener algunas conclusiones que podemos decir, por ejemplo, en primer lugar, la frecuente exposición al estrés genera daños físicos en el cuerpo que disminuyen la calidad de vida de la persona. Pero esas actividades, por eso se requiere, hacer actividades contra el estrés y que sean necesarias para la salud mental y física. Un método bastante efectivo contra el estrés, en segundo lugar, algunas personas que practican ejercicios físicos o que practican inclusive especialidades como el yoga, y principalmente son por sus técnicas de relajación, de respiración, que hacen más consciente a la persona de sus necesidades naturales en su cuerpo. Y también podríamos decir que es muy importante la administración del tiempo, que es lo que nos ayuda a ser eficientes, productivos, y va a permitir que disfrutemos de las cosas que son importantes para nosotros. Sin embargo, no tiene que ver solamente con el uso óptimo, ¿verdad?, de la falta de tiempo, sino que también eso va a provocar estrés o un relajamiento, o nos va a permitir a nosotros el vivir de tener un comportamiento que nos ayude a ser eficientes en nuestras actividades cotidianas. Bueno, y quiero terminar esta primera presentación, este primer video, dando un proverbio que es bíblico, que precisamente nos ayuda a entender y nos ayuda a comprender las necesidades que nosotros tenemos también como seres humanos. Y este proverbio dice que la preocupación agobia a la persona, pero siempre una palabra de aliento la anima. Entonces, yo también les animo a que podamos seguir adelante, viendo y continuando preparándonos en estas materias y también en esta especialidad de la maestría en gerencia en educacional. Muchas gracias.